Han pasado ya 32 años desde el secuestro y asesinato de Anabel Segura. Este suceso ocurrió en España, en 1993. No solo fue una de las tragedias más impactantes de la crónica negra española, sino también uno de los sucesos más mediáticos de la época, por lo que si quieres volver a revivir este caso después de tantos años, o no conoces esta historia, quédate para descubrirla conmigo. Dos hombres llamados Emilio Muñoz y Cándido Ortiz, sin antecedentes criminales pero desesperados por las deudas, raptaron a la joven con la intención de pedir un rescate. Sin embargo, su plan se desmoronó rápidamente. Esa misma noche, tras deambular con Anabel por las carreteras de Madrid y Toledo, les entró miedo, y los secuestradores decidieron asesinarla en una fábrica abandonada de cerámica, en Numancia de la Sagra, Toledo. Estrangularon a la joven y enterraron su cuerpo, pero durante 2 años hicieron creer a todos que seguía con vida. Ana Isabel Segura Foles, de 22 años, salió de casa el 12 de abril de 1993, era lunes, con la intención de hacer un poco de ejercicio. Sus estudios de ciencias empresariales europeas en la Universidad Privada de ICADE no le dejaban demasiado tiempo libre para el deporte, pero aquel día se calzó unas zapatillas blancas, se puso unas mallas negras, una camiseta y se anudó un jersey de chándal al cuello. Después, introdujo una cinta de Whitney Houston en el Walkman, se puso los auriculares y echó a correr por las calles de la urbanización Intergolf, en una zona residencial de La Moraleja, Madrid. Sus padres no volverían a verla jamás. A las 2 del mediodía, Anabel corría por una de las zonas menos transitadas de la urbanización, cuando una furgoneta de color blanco se situó a su lado. Del interior, salieron 2 hombres que tomaron a la joven en volandas y la introdujeron en el interior del vehículo. En el forcejeo le arrancaron su Walkman, su jersey y hasta la camiseta. Las melodías de Whitney Houston no pudieron ahogar sus gritos. A cierta distancia, un jardinero llamado Antonio, y que sería el único testigo, pudo presenciar el secuestro. Trabajaba en ese momento en un colegio llamado Escandinavo, a poca distancia de la agresión, pero ocurrió todo tan deprisa que no le permitió llegar a tiempo. Recogió la ropa que había caído en el forcejeo, el Walkman de Anabel, que en ese momento estaba sonando una canción, y vio cómo aquella furgoneta blanca se perdía a lo lejos. En ese momento, comienza el infierno para la familia Segura. Su padre, José Segura Nájera, era el adinerado director de la empresa Lurgi Española, una compañía dedicada al estudio, investigación, desarrollo y aplicación de procesos de ingeniería y a la construcción de plantas industriales, que contaba con un capital empresarial de 120 millones de pesetas. En ningún momento dudaron que el móvil del secuestro era el dinero, y efectivamente, durante todo el tiempo que duró el rapto, se recibieron 13 llamadas telefónicas, exigiendo un rescate a cambio de la vida de Anabel. El 16 de abril reciben una llamada telefónica, en la que los secuestradores solicitan un rescate de 150 millones. Aún así, la policía contempla la teoría de que podría ser una trama de espionaje industrial que esté detrás del secuestro. Durante 4 días, se baraja la hipótesis de que los secuestradores sean delincuentes comunes, sin desechar la teoría del espionaje. El 24 de abril, don Rafael Escudero, abogado de la familia Segura, anuncia que tiene preparado el rescate, pero la entrega, que se había establecido en un lugar de España, que jamás trascendió a la prensa, no llega a producirse. El 11 de mayo, los secuestradores aseguran telefónicamente que darán pruebas de que Anabel está viva y en buen estado. Por fin, el 22 de junio de 1993, los secuestradores realizan su última llamada telefónica a la familia Segura. Anuncian en esa llamada, según consta en el sumario del caso, que en breve enviarán una cinta magnetofónica con un mensaje de Anabel para su familia y que llegaría unos días después. Parte del contenido de esa cinta fue difundida por toda España a través de las emisoras de radio y televisión, pero no fue en ese momento cuando lo hicieron, sino que la hicieron pública más tarde. Pero en dicha grabación, además de la presunta voz de Anabel, se incluye un agresivo mensaje de los secuestradores al padre de la joven. Transcribo aquí la mayor parte de esa grabación según consta en el sumario del caso. Compuesto por 22 tomos, con una voz femenina dice: «Hola padres, estamos a 22 de junio de 1992. Quiero deciros que estoy bien dentro de lo que cabe. Esta gente no me cuida mal, pero me gustaría estar en casa con vosotros, porque ya llevo bastante tiempo aquí y tengo muchas ganas de veros a todos vosotros. Así que a ver si todo esto se termina pronto. Hasta luego, papá. Adiós, mamá. Hermana, te quiero mucho. Adiós». Después de ese audio, se escucha la voz de uno de los secuestradores, pero hablaba de una forma un tanto poco profesional, lo que los investigadores
Se quedaron reflexivos, pensando que quizás no eran tan profesionales como parecían por su forma de expresarse. El supuesto secuestrador dijo: «Ahora escúchenme con atención. Han escuchado la voz de Annabel. Si no se cumplen todas nuestras peticiones en la entrega del dinero, dentro de 30 días después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Y repito, y perdóneme mi oportunismo, o digamos mejor dicho, que sea tan reiteradamente un poco pesado, pero esta situación se está complicando mucho, está poniendo en peligro nuestra pequeña organización de delincuencia organizada, y el señor portavoz de la policía, don Manuel Jiménez, que se cree que todo lo sabe y, para mi humilde opinión, sabe menos que los pimientos colorados, investigar que investiguen por donde quieran, no van a encontrar nada, nada de nada. Y errores, como comprenderá, hemos cometido, creo. No vamos a decir ninguno, pero muy poquitos, o ninguno. Los secuestradores cerraban la grabación con una canción del grupo Mecano. Habían grabado el audio sobre una cinta del LP llamado Aidalai. Naturalmente, la cinta es sometida a todo tipo de análisis filológicos y lingüísticos, en un intento por localizar un marco geográfico, en base a los giros del lenguaje del presunto secuestrador. Incluso se sometió a un sofisticado análisis el ADN incluido en los residuos de saliva, contenidos en el reverso de los sellos del sobre donde enviaron la cinta. A la casa de la familia Segura fueron muchos videntes. Algunos veían la debilidad que había en la familia por la desaparición de su hija y la explotaban. El 20 de enero de 1994 se hace público un retrato robot de uno de ellos, y al día siguiente el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 15 millones de pesetas por cualquier pista que pueda conducir a los delincuentes. Un mes después, la familia Segura aumenta dicha recompensa, añadiendo 15 millones más. En esas fechas, cegados por la avaricia, cientos de presuntos videntes se ponen en contacto con la familia Segura aspirando al premio. La policía, ya desesperada, toma la decisión de difundir a través de la radio y la televisión la voz del secuestrador que había telefoneado a la familia Segura, y el 26 de noviembre de 1994 se aumenta la suma de la recompensa hasta los 60 millones de pesetas. La avaricia nuevamente saca a flote la naturaleza de los hombres. De nuevo se multiplican las llamadas de videntes y de otro tipo de confidentes. El 15 de enero incluso llega a detenerse a un miserable que, haciéndose pasar por intermediario de los secuestradores, intentaba hacerse con el dinero. Durante los meses consecutivos se comprueban una a una todas las supuestas pistas, sobre todo las que pretendían identificar al hombre del retrato robot divulgado, las que creían reconocer la voz del secuestrador o la letra del sobre donde se había mandado la cinta con la supuesta voz de Annabel. Sin embargo, tampoco se desecharon las pistas provenientes de algunos videntes. El 29 de junio de 1995, una de las llamadas que pretendía identificar la voz del secuestrador apuntaba a un tal Emilio Muñoz Guadix, el facha. La llamada la había realizado un particular que afirmaba que acababa de recibir un envío postal a través de ese individuo, reconociendo su voz. Inmediatamente Emilio Muñoz pasa a la lista de sospechosos preferentes. La policía comprueba lo siguiente, que su voz se parece mucho a la del secuestrador. El hombre conduce una furgoneta blanca. El timbre de su puerta suena igual que el que aparece en la grabación. Conoce la moraleja por su profesión de repartidor de paquetería y además tiene familiares en un pueblo de Guadalajara, cercano al que se señaló para la primera entrega de dinero. Sus características físicas, perfil psicológico y antecedentes coinciden con el de uno de los posibles secuestradores. Además, los analistas han identificado en el fondo de la cinta la palabra bolo, que según los peritos filólogos es un modismo toledano típico. Había demasiadas coincidencias. Cuando los agentes pusieron la cinta a los compañeros de Emilio Muñoz en Mailboxes, empresa de mensajería en que trabajaba, estos reconocieron la voz de forma tajante. Emilio el facha iba ganando puntos en la escala de sospechosos y se establece un operativo de vigilancia y seguimiento hacia él. Por fin, el 28 de septiembre de 1995, se realiza la detención de Emilio Muñoz, que en su momento tenía 40 años y que trabajaba como churrero y repartidor de paquetería. También se detiene a Cándido Ortiz Añón, de 38 años, que trabajaba de fontanero en Escalona, Toledo. Y por último, se detiene también a Felisa García Campuzano, de 39 años, esposa de Emilio y autora de la supuesta voz de Annabel grabada en la cinta. Los detenidos no tardan en confesar su autoría del secuestro y posterior asesinato de Annabel Segura. Su cuerpo fue encontrado 2 años después de su desaparición, enterrado en el mismo lugar donde fue asesinada el primer día de su secuestro, en una fábrica abandonada de cerámica, en Numancia de la Sagra, Toledo, en un pueblo situado a 42 kilómetros de Madrid.
En 1999, Emilio Muñoz y Cándido Ortiz fueron condenados a 43 años de cárcel por secuestro y asesinato. Felisa García, la mujer de Emilio, fue condenada a 6 meses de cárcel por encubrimiento y hacerse pasar por la víctima años después. En el año 2013, la doctrina Parot permitió la salida de prisión de Emilio, que estaba cumpliendo su condena en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, y donde permaneció durante 18 años. Cándido murió en la prisión en el año 2009 por un infarto, mientras cumplía su condena en la cárcel de Ocaña, Toledo. A pesar del tiempo que ha pasado, Anabel Segura sigue estando muy presente en la memoria de toda una generación. En el año 2021, su familia donó un busto en su memoria al Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid, acompañado de una placa que lleva su nombre, para que nadie se olvide de ella. Los padres de Anabel fallecieron años después del secuestro y asesinato de su hija. Su padre, José Segura, murió en el año 2019 y su madre, Carmen Clavel, falleció en el año 2024, pero hasta el final de sus días tuvieron muy presentes a su hija. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya resultado interesante y des un like, ya que es gratis, y a mí me sirve de mucho. También aprovecho que si os gusta mi contenido y aún no estáis suscritos a mi canal, me harías un gran favor si lo hicieras. Tengo varios casos preparados que si yo fuera tú, no me los perdería. Y sin más preámbulo, me despido de vosotros dando las gracias de corazón por todo el apoyo recibido, y nos vemos en el próximo video, amigos.